Bien, jóvenes, continuamos con nuestros objetivos de física de quinto año. Vamos a comenzar trabajando con los circuitos eléctricos. Más bien vamos a continuar porque ya habíamos empezado a trabajar con circuitos eléctricos. Aquí vamos a estar utilizando esta fórmula donde I sería la intensidad general de ese circuito, donde este símbolo que ustedes ven acá corresponde a la fuerza electromotriz, es la diferencia de potencial que acciona a ese circuito eléctrico, resistencia interna, resistencia externa. Y esta fórmula que ya ustedes la conocen, que es la ley de Ohm, donde el voltaje va a ser igual a la intensidad multiplicado por la resistencia. Ok, esta fuerza electromotriz que genera el paso de la corriente por este circuito, ¿sí? Es generalmente un generador, una pila, es lo que va a producir el paso de la corriente. Pero ¿qué sucede? Que ese generador, esa pila, está construido de ciertos materiales y esos materiales también ofrecen una resistencia al paso de la corriente. Entonces por eso ustedes ven que aquí estamos añadiendo un término que es el de la resistencia interna de ese mismo generador. ¿Sí? Si queremos hacer un cálculo más exacto sobre los pasos de la corriente, también tenemos que incluir la resistencia interna de ese generador. Ok, vamos entonces con este ejercicio que tenemos acá. Aquí tenemos un generador que me está produciendo una resistencia interna de 2 ohmios, ¿sí? Está generando una intensidad de corriente eléctrica general de 5 amperios. Aquí tenemos una resistencia de 3 ohmios, aquí tenemos una resistencia de 20 ohmios y aquí tenemos una resistencia de 60 ohmios. Ok, tenemos que hallar la fuerza electromotriz, es decir, este símbolo que tenemos acá, la diferencia de potencial, del generador y las intensidades que pasan por cada resistencia. La intensidad 1 ya la conocemos, la intensidad que pasa por la resistencia 1, porque es la misma intensidad general, que es de 5 amperios. Ya eso me lo está diciendo el ejercicio. Para el caso de estas otras dos resistencias que tenemos acá, ustedes saben que estas dos resistencias están ubicadas en paralelo, entonces tenemos que utilizar la suma del arreglo en paralelo. Ya ustedes en el objetivo anterior vieron cómo se hace. Para la suma de las resistencias en paralelo se utilizan la suma de los inversos. Y el resultado aquí sería la resistencia 2,3 igual a 15 ohmios. No me detengo a explicar mucho aquí porque ya ustedes saben hacer esto. ¿Sí? Tenemos entonces que la resistencia 2,3 es igual a 15 ohmios. Vamos a determinar cuál es el voltaje 2,3 siguiendo la fórmula de la ley de Ohm, que voltaje es igual a intensidad por resistencia, donde el voltaje 2,3 sería igual a la intensidad general, que es de 5 amperios, por 15 ohmios, que es el resultado de mi resistencia 2,3, donde el voltaje 2,3 sería igual a 75 voltios. Okay. Ya que tengo mi voltaje 2,3, ahora vamos a calcular la intensidad 2, porque sabemos que esta corriente general que va por aquí, al llegar aquí se bifurca, se reparte. Parte de esos 5 amperios vienen para esta resistencia y parte de esos 5 amperios, la otra parte, va a esta otra resistencia. Entonces vamos a calcular la intensidad de corriente 2 siguiendo la ley de Ohm. Voltaje 2,3 será igual a intensidad 2 por resistencia 2. Voltaje 2,3 porque es común para la resistencia 2 y para la resistencia 3. Ok, intensidad 2 entonces será igual a voltaje 2,3 dividido entre resistencia 2. Esta resistencia 2 que está multiplicando pasó para acá, dividiendo. De donde la intensidad 2 será igual a los voltaje 2,3, que es 75 voltios, dividido entre la resistencia 2, que son 20 ohmios. Hacemos esta división y nos da que es 3,75 amperios. Ese es el valor de mi intensidad 2. Ok. Vamos ahora a calcular la intensidad 3. Voltaje 2,3, que es común para la resistencia 2 y la resistencia 3, es igual a la intensidad 3 por la resistencia 3. Esta resistencia 3 que está multiplicando pasa dividiendo, nos queda así el despeje.
voltaje 2.3 es 75 voltios, dividido entre la resistencia 3, que la resistencia 3 es de 60 amperios. Hacemos esta división y me da que eso es igual a 1,25 amperios. Entonces intensidad 3 es igual a 1,25. Ahí tenemos entonces nuestra intensidad. Ya tenemos todas las intensidades. La intensidad 1 no hubo que calcularla porque era la intensidad general. La intensidad 2 nos dio 3,75 y la intensidad 3 nos dio 1,25 amperios. Pero ahora necesito calcular la fuerza electromotriz, el que produce la diferencia de potencial en ese circuito. Para eso necesito la resistencia total, resistencia general o resistencia equivalente. Ya yo tengo la resistencia equivalente a esto, que es de, lo que calculé por aquí, 15 ohmios, la resistencia 2.3. Entonces este circuito yo lo puedo escribir de esta forma. Este sería mi resistencia 1 y esto sería el equivalente a la resistencia 2.3. Aquí son 3 ohmios y aquí son los 15 ohmios equivalente a la resistencia 2 y 3. Y estas dos resistencias entonces están en serie. Como están en serie, aplicamos el procedimiento para la suma de las resistencias en serie, que es esta que tenemos acá. Se hace la suma directa, resistencia 1 más resistencia 2, 3, donde nuestra resistencia equivalente o resistencia total sería 3 ohmios más 15 ohmios, que es igual a 18 ohmios. Ok, vamos a aplicar entonces nuestra fórmula. Aquí me dice que intensidad de corriente general es igual a la fuerza electromotriz dividido entre la resistencia interna más la resistencia externa. Entonces, como yo necesito es la fuerza electromotriz, esta resistencia interna más resistencia externa que está dividiendo pasa para acá multiplicando. Y nos quedó así el despeje. Fuerza electromotriz será igual a la intensidad, que es la intensidad general, que es de 5 amperios, multiplicado por la resistencia interna, que me lo está diciendo el ejercicio, que son de 2 ohmios, más la resistencia externa, que es la resistencia equivalente que yo calculé aquí, que es de 18 ohmios. 2 ohmios más 18 ohmios son 20, y 5 amperios multiplicado por 20 ohmios es igual a 100 voltios. Ahí tenemos entonces la fuerza electromotriz del generador.